Muy buenas noches amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero realmente se encuentren muy bien. Dado que les están gustando demasiado los podcasts, vamos a estar hablando de otro podcast, pero aquí no de una villana. Vamos a estar hablando de la protagonista de una serie, la cual muchas personas llegaron a Webtoon por esa gran serie, que es Emperatriz Divorciada. Hoy vamos a estar hablando de Nightbird, porque la verdad es una de las mejores protagonistas y antagonistas de esta historia. Y vamos a ver más o menos el por qué es importante en esta industria. No solo porque gracias a esta historia surgieron bastantes historias sobre las reencarnaciones, sobre injusticias en imperios, tronos y demás. Ya sé que en Nightbird no hay reencarnaciones, pero pues ahí se asemeja a algunas historias que se hablan y traiciones, etc. Es por eso que nos vamos a enfocar hoy en su personaje de Nightbird, ya que realmente es muy importante. Es muy importante por muchas razones por las cuales quiero empezar con su infancia. A lo largo de la historia de Webtoon nos ha desarrollado la historia de Nightbird de una forma muy carismática, con muchas ganas de salir de su zona de confort, en donde ella no se cuestionaba nada, en donde su vida ya estaba dictada por un orden social que ella era donde vivía, ya que técnicamente que se tenía que casar con Subation, y ella lo acepta. Ellos empiezan a ser amigos, empiezan a tener una tipo de relación amigos-novios, y esto lógicamente empieza a hacer que el amor crezca en el transcurso de los años hasta que llegan a donde están, que están casados. Pero esto tendría algunos problemas, ya que técnicamente Nightbird fue educada como toda una emperatriz para que cumpliera ciertos papeles. También es uno de los papeles de Webtoon donde nos revelan bastantes cosas que ocurren en el transcurso de esa pequeña historia de amor, ya que Subation, una vez no mal recuerdo, va a tener una cajita de galletas, las cuales se daban prohibidas, se las da a comer a Nightbird y él también las come, y por ambos hay una probabilidad de, después de comer esas galletas, que uno de ellos quede estéril. Y pues obviamente como en esa época todo lo culpaban a las mujeres, pues Nightbird era la estéril en ese entonces. Y bueno, regresando ya al presente, en donde nuestra emperatriz narra su día a día en el imperio, llega a un punto en donde ella, si no mal recuerdo, regresa de un viaje y se empiezan a correr los rumores que el emperador había traído a una esclava, la cual la había puesto en casa, la había educado como su esposa y que ahora sería su amante. Pero Nightbird pues no se preocupa porque dice, no, es que pues ya había pasado muchas veces, una primera que trae, probablemente le va a pasar igual el capricho y probablemente la va a volver a ir. Pues qué mala onda, porque pues no se fue. Estamos decididos que técnicamente pues no se fue. La verdad es que ella se queda para un muy buen rato. En este caso, en su vida empiezan a hablar bastantes cosas, problemas que va a traer el matrimonio, ya que técnicamente como Subation cree que el problema es Nightbird, él intenta embarazar a la Rasta para que así él empiece a tener esa descendencia de hijos e hijas que es necesario en un imperio, y más principalmente en esa época. Empieza a tener muchos problemas emocionales, no solo con Rasta, sino que también con Subation. Todo el tiempo empieza a tener problemas con él, y de hecho lo que único que hacen es discutir todos los días se encuentran en la comida, discuten, se encuentran en la ducha, discuten, van de viaje y discuten, o sea, nunca están en paz. A todo este caos, en donde vemos los primeros capítulos, 20, 30 capítulos, llega una ave. Esa ave, recordemos que es Henry, en donde hace la aparición porque él andaba vagando, porque le llegó la curiosidad que había una reina la cual sufría bastante y era como un bloque de hielo. Él dijo, pues quiero conocerla. La encuentra, le agrada y él empieza a cortejarla como Henry y como rey. Y ella le da bastante consuelo en el transcurso de esos días y la agonía que vivía en su mismo reino, en su misma casa, en su misma habitación y en sus mismos pasillos de su palacio. Así que hay cosas que cambia Nightbird. En los primeros capítulos Nightbird se veía con una ropa de un solo color, de un solo diseño y de un solo tipo de perfil. Nightbird siempre era seria. Nunca nos dábamos cuenta que ella sonreía. Si sonreía era como una simple una sonrisa así muy gracias. Así como cuando te habla el que te cae mal y tú tienes que sonreír por amabilidad, es como de, ándale, sí, güey, sí, más o menos así. Y cuando empieza a salir con Henry, en el transcurso de los capítulos, también, no solo Henry, sino también se empieza a dar cuenta que estas cosas ya no van a pasar, que todo esto ya no va a ser lo mismo, que necesita empezar a revelarse poco a poco. Su peinado empieza a cambiar, la ropa que ella usa empieza a cambiar, el color empieza a cambiar, se peina diferente y de hecho empieza a oponerse a las cosas que su esposo Subation le decía, ya que antes ella hubiera aceptado todo lo que este hombre le hubiera dicho, pero en el transcurso de la historia nos damos dando cuenta que ella empieza a cambiar su forma de pensar y de ver las situaciones que vivía en el transcurso de su reinado en ese palacio. Ella estaba consciente que tarde o temprano él iba a decidir quedarse con Rasta y que Nightbird sería reemplazada. Así que ella dijo, ¿es ahora o no? Así que también se toma un poco del brazo de Henry porque empieza a darse cuenta que él realmente la apoya. No solo hablamos del morenazo de fuego, ni de su hermano, ni de su familia, ni tampoco del amigo de Henry, sino que técnicamente con Henry encuentra ese sustento y ese apoyo emocional que tanto ella deseaba tener de su esposo, porque Henry nunca le ocultó quién era. Henry siempre fue amable, Henry siempre fue directo con las cosas que ella quería y que él quería, y si ella decía no, él la respetaba hasta el no más poder. Ahí se ve el verdadero amor, la verdad. Por lo tanto, ella
escapa de nuestro reino de una forma muy sutil y muy extraña. Cuando ella decidía irse con la frente en alto, irse del reino, se va de una forma muy caótica, ya que Salvation no le iba a dejar ir, ya que el reino estaba resguardado y que los únicos que podían salir o entrar era Henry y algunas otras personas que estaban de acuerdo en salir o entrar. Ella también se lanza a su nueva vida después del divorcio de Salvation, se lanza a su nueva vida, en donde el karma de Salvation y Rasta llega con el transcurso de la historia, pero no vamos a hablar de ellos, eso vendrá para otro video. Así que técnicamente ella empieza a englobarse más en la vida de Henry, empieza a ver realmente los problemas bélicos que tenía en su reino, empieza a darse cuenta que no todo iba a ser fácil, empieza a darse cuenta que ante la disponibilidad y ante la ruina que había en el reino, ella y Henry salen adelante y la vemos con una actitud más serena, más tranquila, no se da por vencida, cosa que con Salvation ya se había dado por vencida. Ella investiga más sobre el reino, como ya lo habíamos hablado, y empieza a ayudar poco a poco para ser aceptada ante el reino, porque ustedes sabían que había un problema bélico con la cuñada y cosas por el estilo. Esa cuñada me daba mala espina, la verdad. Es uno de los personajes más fuertes que he visto yo en Webtoon, uno de los personajes a los cuales para mí se merecen mis respetos y nos da a demostrar que realmente el amor sí existe, que cuando realmente no te quieren en un lugar tienes que moverte de ese lugar. Y Salvation tuvo la oportunidad de ser un mejor esposo, de dar un paso atrás y decir esto va a tener muchos problemas, y jamás lo hizo, no lo aceptó. Siguió con su plan, pensó que iba a funcionar todo lo que él había planeado, pero no es así. El amor se acaba, las personas se cansan, y lo mejor de todo es que ella realmente encontró el verdadero amor. El problema no era ella, era él. Ese es mi consejo. Por ahora es cosa de esperar esta semana cómo nos sorprenden los nuevos capítulos para poder ver la boda de Naiver, para ver cómo el karma destruye a Salvation y a Rasta, qué pasa con ese imperio, Naiver al encontrar su dichoso amor. Pero tú dime, ¿conocías algunas cosas de Naiver? ¿Te interesa este personaje? ¿Te asocias con ella, sí o no? ¿Realmente se merecía todo lo que ella realmente pasó o simplemente es un personaje más de las historias de Webtoon? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar mi podcast, nos vemos a la siguiente semana. Recuerda que los son miércoles de podcast. Mi nombre es Elizabeth Lara. Bye.